Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online, patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver 4 tipos de puntos smoke que podríamos añadir en complementos en prendas. Yo, por ejemplo, utilicé un tipo de punto smoke para hacer el bolso rosé, que es otro de los vídeos que tenéis aquí en el canal. Os dejo el enlace en la cajita de información. Pero antes, recordaros que por una suscripción de tan solo 10 euros al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patronaje, de acabados de confección, de pantalones, de blusas, de faldas, en fin, un montón de cosas, de chaquetas, para mejorar vuestro patronaje desde casa, a vuestro ritmo, como queráis. Y dicho esto, vamos a empezar con los 4 tipos de punto smoke. Por si alguien es la primera vez que escucha esto, los puntos smoke, también aquí sería, ¿no?, como el nido de abeja, son una especie de puntadas a mano que, dependiendo de cómo pasas el hilo siguiendo unos patrones que suelen ser geométricos, se va formando en el otro lado del tejido, se va formando como una especie, pues eso, de dibujo. No es bordado en el sentido tradicional, pero se va creando ahí como un dibujo hecho por la tela, por cómo se va frunciendo la tela. Vamos a ello. El primer ejemplo lo vamos a hacer la plantilla partiendo de una hoja en blanco, para que veáis que también se puede, pero luego hay truquitos para hacerlo más rápido. Voy a hacer una plantilla de cuadrados de 2 por 2 centímetros. Para eso me dibujo una cuadrícula. Con la escuadra y el cartabón os vais dibujando todas las líneas. El tamaño de la cuadrícula no es obligatorio que sea de 2 centímetros, lo podéis hacer de 1 por 1, de 2 por 2, de 3 por 3, incluso podría ser desigual dependiendo del diseño que vayamos a poner, pero bueno, ahora lo vamos a hacer de 2 por 2. El primer patrón que vamos a ver es este que veis aquí. Fijaros cómo voy dibujando diagonales en los cuadrados. Una diagonal es una puntada. El comienzo, los lados de la diagonal, de la línea, es el comienzo de la puntada y el final de la puntada. Estas líneas, estos dibujos no geométricos que al final nos hacen, los pondremos por el revés del tejido, y haciendo cada una de las puntadas, repito, cada diagonal es una puntada, en el derecho del tejido nos quedará un dibujo. Estos patrones hay de muchísimas formas y hacen muchísimos dibujos, y podéis ver un montón de ejemplos más en internet, pero lo que quiero es que entendáis el proceso de cómo se hacen estos puntos. Con este dibujo conseguimos el efecto que veis en la fotografía. En el principio y en el final de cada una de estas puntadas haremos un agujero con un punzón para poder pasar el dibujo al tejido, para poder marcar los puntos donde luego tenemos que pasar la aguja. Lo pondremos la plantilla en el revés de nuestra tela y marcaremos. Lo ideal es que marquéis con un marcador para tejidos, aunque yo ahora lo estoy haciendo con boli para que se vea todo mejor en la cámara. Y fijaros, voy marcando el inicio y el final de cada raya. Si quiero hacer el dibujo más grande, hacer más puntos, pues me muevo la plantilla, que la tengo preparada para poder ponerla en repetición, y seguiría poniendo puntos. Fijándonos en el dibujo de la plantilla, vamos a ir marcándonos, pues con tiza mismo,
los dibujos. Es importante marcarlos porque si no, lo único que vemos en la tela son un montón de puntos que encima luego mientras fruncimos el tejido se va a deformar la superficie y nos liaríamos de qué puntos tenemos que unir con qué otros. Y fijaros, pasamos la aguja un poquito por el primer punto, lo sacamos y lo pasamos por el siguiente. En el bordecito podéis hacer un nudo para que el hilo no se nos salga. Y al estirar se nos juntan los dos puntos. Primero por uno y después por el siguiente. Una puntadita pequeñita en donde tenemos marcado el punto. Estos, el principio y el final de cada línea, debemos apretar el tejido para que queden unidos, pero luego cuando pasamos a una línea diferente no apretamos el hilo. Ahí queda suelto y ahora sí unimos con el siguiente punto, que esto como es una línea que es el principio y el final de una línea, ahí sí que unimos. Y lo apretamos bien para que no se mueva. Pasamos al siguiente, como es una línea diferente, el hilo lo dejamos flojo. Le doy una pasadita más para que ahora al estirar no se me apriete también este hilo que hemos dejado flojo. Y ahora voy al siguiente y los uno. Lo fijo bien con un par de pasadas y paso a la siguiente línea distinta. Y así vamos siguiendo todo el patrón. Si el dibujo de líneas fuera de otra manera, nosotros igualmente sabemos que las líneas que están hechas de un solo trazado tienen que juntarse todas al estirar el hilo. Las puntadas al final se tienen que juntar. Sabemos que cuando la línea ya está separada por alguno de los puntos, tenemos que dejar el hilo flojo y pasar a ese punto por separado. Y así poco a poco por el derecho se nos va formando el dibujo. Ahora tengo un hilo rosa pero que destaca del fondo para que lo veáis bien, pero lo suyo es que utilicéis un hilo del color del tejido que estéis utilizando. Cuando el hilo que estamos utilizando ya se nos queda corto o simplemente porque queremos ir trabajando columna a columna con un hilo diferente, pues hacemos un nudito ahí, cortamos lo que sobra y ya empezamos la siguiente columna. O donde nos quedáramos, cogeríamos más hilo y seguiríamos por ahí. Y así lo vamos haciendo en todas las columnas. Al final el resultado que se va formando es este. Por detrás están los hilos que, claro, de línea a línea pues quedan flojos y están ahí todos los hilos, pero por el derecho nos queda el dibujo. El dibujo, además del patrón, puede variar, pues si hubiéramos hecho la cuadrícula de 1 por 1, pues quedarían como dibujitos mucho más pequeñitos. Si lo hubiéramos hecho más grande, más grandes, y eso puede variar también el diseño. ¿Qué pasa si queremos añadir esto en una prenda? Pues fijaros aquí, 15 centímetros de dibujo en este tamaño de cuadrícula, 15 centímetros de dibujo, en realidad eran en el tejido, empezar donde empezaba la cuadrícula, en realidad antes de fruncir medían unos 25 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que el patrón se ha reducido. Por cada 15 centímetros se reduce la tela 10 centímetros. Eso quiere decir que en un patrón de ropa, si quisiéramos incluir este dibujo, por cada 15 centímetros de patrón, deberíamos añadirle 10 centímetros extras, porque luego ese recorrido se va a fruncir. Y esto va súper bien para diseños que queremos ponerles mucho vuelo o algo así. Podemos hacer que el vuelo salga desde este tipo de frunciditos.
Antes os comentaba que lo podíamos hacer en una hoja en blanco, pero normalmente se usan hojas cuadriculadas porque ya nos vienen, ¿no?, como una cuadrícula base, que suelen ser de 0,5 centímetros el cuadradito, por lo tanto sabemos que 2 cuadraditos serán 1 centímetro y ahí ya directamente podemos empezar a dibujar nuestras plantillas. Aquí os enseño la siguiente que vamos a realizar, que sería este dibujo formado por tres puntadas, porque hay 2 puntadas en los lados que son diagonales, pero hay una puntada que es la flechita. Eso en sí es una puntada entera, tiene 3 puntos de coger el hilo, pero quedará todo en un mismo punto recogido el tejido. Mientras las líneas estén conectadas, cuentan como un punto. En el ladito le dejaremos una cuadrícula de 1 por 1 de separación y haremos otra vez el dibujo, pero en espejo, esta vez mirando hacia abajo la flecha, y así vamos a ir repitiendo el patrón. En la columna en sí, arriba, en cada una de las columnas seguimos la misma dirección, es entre columnas cuando cambia la dirección de la flechita. Al final, cada uno de estos dibujos nos está cogiendo un recorrido de 3 por 2, digamos 3 cuadraditos de 1 centímetro de ancho y 2 cuadraditos de altura. E insisto, podríamos hacerlo también del tamaño, en vez de 1 por 1, hacerlo de 2 por 2, pero bueno. Con el punzón nos marcaremos todos los puntos. En la flecha, aunque es una única puntada, tiene 3 puntos de recogida, ¿vale? Los 2 extremos y la puntita de la flecha, y las diagonales, igual que antes, pues tienen el principio y el final. Nos vamos marcando todos los puntos. Yo os aconsejo que vayáis en línea por columnas para no dejaros ninguno, porque si os dejáis alguno, luego a la hora de coser os podéis perder. Súper importante, cada vez que el dibujo se complica es más importante aún marcarnos por dentro digamos, cómo están unidas las líneas. No tiene que ser una raya perfecta, simplemente tenemos que saber que un punto se une con otro. Realmente si una raya nos queda un poquito torcida o algo, no pasa nada, porque realmente es el hilo el que luego, al unir por los puntos, es lo que va a marcar la dirección del tejido, pero lo dicho, que se note qué punto va con qué punto. Pues aquí empezábamos por la diagonal. Yo aconsejo ir por dibujo. Un dibujo aquí son las 2 diagonales con la flecha, pues hacemos primero todo ese dibujito, pasamos al siguiente. Primero unimos una diagonal, dejamos el hilo flojo para pasar a la flecha y unimos los 3 puntos de la flecha. Tras unir los 3 puntos, fijaros que todos van al mismo sitio. Digamos que nos quedarían los 2 extremos arrugaditos a la puntita de la flecha. Y después de acabar la flecha pasamos a la otra diagonal, dejando el hilo flojo. Y unimos la diagonal. Y así vamos haciendo cada uno de los dibujos. Ahora, para pasar también al siguiente dibujo, dejamos el hilo flojo.
Es muy interesante porque antes os decía que podíamos jugar pues con el diseño del patrón directamente, con el tamaño de la cuadrícula, pero también influye el tejido. Esto, por ejemplo, es una tafeta, tiene cierto cuerpo, no actuaría igual si fuera un satén o un crepe o una gasa o... Podéis jugar, hay muchos factores que realmente pueden alterar el diseño final. Este es el segundo diseño que nos saldría de esta plantilla. Y lo que os comentaba, ¿vale? Lo importante para que podáis interpretar cualquier plantilla que veáis por ahí es que una línea que va conectada con otras, mientras no esté separada, mientras no haya final, todos esos puntos tienen que ir juntos. Y vamos con el último diseño, aunque os había dicho 4, pero es que este diseño sirve, esta plantilla nos da un diseño que queda bien tanto por el derecho como por el revés. Lo voy a hacer de 2×2, de 2 centímetros por 2 centímetros, y voy a hacer una cruz, es decir, tenemos que unir los cuatro extremos del cuadrado en el centro. Dejamos un cuadrado entre medias de espacio y dibujamos otro. Digamos que en torno al cuadrado que lleva la puntada, en todos los cuadrados de alrededor tienen que ir sin puntada. Los puntos que hay que marcar aquí con el punzón son los extremos, las 4 esquinas del cuadrado. El centro no. El centro no es un punto por donde pase la aguja, sino que al unir los extremos nos quedará un nudito en el centro. ¿Cómo hacemos este punto? Pues primero vamos a unir una de las dos diagonales que se cruzan. La fijamos bien. Y ahora uniremos uno de los lados de la otra diagonal con esta puntada central que tenemos. Y después el otro lado de la diagonal con también con el punto central. Y aunque esto es el revés, os he dicho que aquí el dibujo también quedaba bien por el revés. Por lo tanto, si quisiéramos el dibujo que queda por el revés, no podemos ir haciendo hilos flojos para saltar de una puntada a otra. El dibujo en sí nos queda así, esto es por el derecho, pero por el revés queda como una florecita. Si queremos este dibujo y no podemos saltar entre dibujos por hilos flojos, tendremos que cortar el hilo en cada una de las puntadas. Aquí le haría un nudito, lo pasaría y le cortaría el hilo sobrante. De hecho, en este tipo de dibujos lo que he visto también que suelen hacer es ponerle en el centro de la flor, también supongo que para que tape el hilito que queda ahí, ¿no? cogiendo el dibujo, lo que hacen es ponerle pues un aplique, una perlita, ¿no? Como para que quedara pues como el centro de la flor. Así que en estos puntos hilo por separado en cada uno de ellos.
y lo mismo, nos vamos haciendo todo el dibujo. Este tipo de puntos no os preocupéis porque al principio cuando solo llevamos una pasada o dos pasadas realmente igual el dibujo no lo acabamos de ver, es cuando tenemos muchos que se empieza a ver el patrón y queda bonito. Fijaros cómo han quedado ahí todas las florecitas y por detrás queda pues como un drapeado más abstracto. Y listo, pues con esto ya hemos acabado los 4 diseños. Insisto, podéis probar, podéis experimentar vosotros creando vuestras propias cuadrículas, ¿no? Pues hacéis patrones con líneas y podéis probar a ver qué tal queda o qué sale. Luego también pues en internet, en libros, hay muchísimos ejemplos de esto que podéis poner en práctica. Y hasta aquí este tutorial. Si os ha gustado podéis suscribiros al canal, darle me gusta o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.